Ya hemos visto en las animaciones que las cargas al acelerarse, al moverse de forma acelerada, es cuando radian. Vamos a buscar ahora en las expresiones generales de los campos radiados por una carga su valor para el caso que tengamos aceleración. El esquema vuelve a ser el mismo, tenemos una carga moviéndose, un sistema de referencia elegido de acuerdo con el problema que estamos estudiando y la carga que en un determinado momento se encuentra en esta posición. La carga se está moviendo y se está moviendo ya de una forma totalmente general, es decir, con velocidad de aceleraciones que puede estar cambiando en el tiempo. La carga está ella sola y lo que queremos ver es los campos que produce al moverse. Se mueve siguiendo una trayectoria que puede ser muy complicada y que evidentemente dependerá de los otros entes que haya por ahí que la estén de alguna manera ejerciendo fuerza sobre ellas. Pero nosotros ese problema no lo consideramos. Conocemos ya el movimiento, conocemos la trayectoria y esta es de alguna manera la ruta que va a seguir la carga. En este punto y en este instante de tiempo, la carga genera campos, lo hace continuamente, pero nos fijamos en ese instante de tiempo y queremos ver en este punto el valor que tienen esos campos cuando llegan. Es decir, la onda electromagnética que va a llegar aquí, ¿qué valor tiene? De nuevo tenemos aquí R, esta distancia, este segmento, la posición del observador y el tiempo lo tenemos aquí marcado como R y T. Y fijaros en este esquema porque es distinto. Nosotros conocemos dónde está la carga en este momento y se va a mover. Pero podemos extrapolar, de alguna manera podemos intuir que si la carga se moviera uniformemente con la velocidad que tiene en este punto, seguiría una trayectoria rectilínea y se encontraría en este punto. O sea, en el tiempo que la onda viaja hasta aquí, la carga a esta velocidad, si fuera un movimiento uniforme, llegaría aquí. De alguna manera es una proyección, es una posición que consideramos como virtual o una estimación que si solo tuviéramos información puntual de velocidad es donde pensaríamos que está. Evidentemente la carga no está aquí, la carga está en otro lugar, está aquí cuando la onda llega a este punto, pero vamos a utilizar las expresiones por sencillez teniendo en cuenta esta posición virtual o proyectada. De nuevo, eje Z en esta dirección, aquí tenemos esta distancia, este radio vector, y le ponemos una V para indicar que es virtual. Y es, una vez más, este vector menos la proyección de la velocidad del camino que ha recorrido la carga mientras la onda llega aquí. Tenemos la misma notación que teníamos antes, salvo que allí habíamos puesto R0 aquí, y aquí ponemos RV por virtual. Y con esta expresión calculamos los campos. Y encontramos que los campos ahora ya son mucho más complejos que los anteriores. Contienen el caso anterior y añaden el término que ya dijimos que se presentaba y que se comportaba muy bien con la distancia. Aquí describimos estos campos con dos subíndices. Hemos puesto IND para significar inductivos y aquí hemos puesto RAD para significar radiados. A veces también se usa otro nombre, se suele decir que estos son los campos próximos, los campos en la vecindad de la carga, mientras que estos son los campos lejanos, los campos que de alguna manera son capaces de llegar muy lejos de la carga. Y aquí tenemos el campo magnético. Las expresiones para estos campos en función de los mismos parámetros, el parámetro S que habíamos redefinido ahora para este caso, de nuevo pues tienen para los campos próximos a la carga, que son los que caen más rápidamente con el cuadrado de la distancia, el inverso del cuadrado de la distancia, aquí tenemos su expresión. Y para los campos que ahora sí que aparecen de nuevo, que son
los campos lejanos o los campos radiados, el campo que de alguna manera en la animación hemos visto que el que genera las ondas que viajan lejos, tiene esta expresión. R, una vez más, es este vector, R. RV es desde la posición virtual el radio vector también. Y fijaros que aquí aparece ya explícitamente la aceleración. Esta es la aceleración de la carga aquí. Y después tenemos las posiciones virtuales aquí y los productos vectoriales. Esto es lo que aparece. Cuando esto se calcula en detalle, caen estos campos con el inverso de la distancia. Y esto es lo importante a reseñar. Podemos ver los casos similares a antes, aquellos en los que la velocidad de la carga es mucho menor que la de la luz, y en este caso tenemos que básicamente la posición virtual y la posición real son casi las mismas, es decir, mientras llega la onda, la carga se ha movido poco, el desplazamiento es pequeño. Con esto, si hacemos esto, entonces las expresiones de los campos ya quedan de una forma compacta. El campo eléctrico lo tenemos aquí, es proporcional a la carga, inverso con la distancia. Aquí aparece la permeabilidad magnética del medio, que está relacionado con la permitividad y la velocidad de la luz. Aquí los tenéis. Este parámetro mu sub 0 es exactamente esto, el inverso de esto. Lo cual quiere decir que la velocidad de la luz es directamente proporcional a estos dos parámetros, la permitividad y la permeabilidad. Es el inverso de la raíz cuadrada de su producto. Y aquí tenemos ya el doble producto vectorial del vector unitario R y la aceleración. Por lo tanto, el campo eléctrico es directamente proporcional a la aceleración. Cuanto mayor sea la aceleración de la carga, mayor será la intensidad de este campo. Y aquí aparece el campo magnético, la intensidad del campo magnético, que tiene una expresión muy similar. De hecho, aparece prácticamente lo mismo. La carga, la distancia, el 4pi, y aquí donde teníamos mu sub 0, aquí tenemos el inverso de la velocidad de la luz. Y en lugar de un triple producto, tenemos un doble producto vectorial. Se pueden compactar esos dos campos, porque en el fondo, si os fijáis, están ligados por la misma expresión, y se puede escribir que el campo eléctrico radiado por esa carga es directamente proporcional al campo magnético, y fijaros que este producto vectorial os dice que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y a la dirección de propagación de la onda. Es decir, si la onda está viajando en una dirección, el campo radiado es perpendicular a esa dirección. Y aquí aparece un parámetro que multiplica al campo eléctrico o al magnético para pasar de uno a otro, que tiene dimensiones de impedancia. En este caso, esto es la impedancia de onda. Podríamos escribir la relación al revés y decir que el campo magnético está directamente relacionado con el eléctrico y también es ortogonal a los dos. Y aquí el parámetro que aparece es el inverso de la impedancia. De alguna manera, lo que esto está diciendo es algo que Maxwell ya encuentra y que es fundamental, y es que la onda, una vez lanzada, el campo eléctrico y el campo magnético se van soportando uno al otro, y la onda es capaz de viajar en el espacio con ese mecanismo sin depender de nada más. Puede viajar en el vacío, puede viajar en un dieléctrico, es decir, los campos tienen vida propia y en el fondo la luz es el ejemplo más claro de eso. El Sol produce luz por movimiento de electrones, de cargas, todo lo que queramos. La luz es lanzada y viaja al espacio ella sola y nos llega sin ningún problema. La onda, una onda de este tipo, donde el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí y a la dirección de la onda, lo cual quiere decir que son transversales, suelen denominarse ondas TM, que quiere decir ondas transversales electromagnéticas. Y los parámetros que ahí estaban descritos, pues son el nuevo parámetro, que es la permeabilidad, que liga la inducción y el campo magnético. La permitividad ya la habíamos conocido, la velocidad de la luz ya la conocéis. En resumen, estos son los parámetros que han aparecido ahora.
Por un lado, la permeabilidad mu sub 0, que es la que tiene en cuenta de alguna manera el carácter magnético de los materiales. En este caso, el valor 0 de referencia es el del vacío. Después tenemos la impedancia de onda, que es la raíz cuadrada de la permeabilidad y la permitividad del vacío, en este caso, que es del que estamos hablando. Y la velocidad de onda, que es la velocidad de la luz, por eso ponemos aquí C, que es el inverso de la raíz cuadrada de su producto. Y estos son los 300.000 kilómetros por segundo, que valen, pues, como hemos dicho, tanto para nuestras ondas de radio en los sistemas de comunicaciones como en óptica. En resumen, si queremos ya buscar un poco más de detalle, aquí tenéis el esquema muy básico. La carga está aquí, se mueve con aceleración, radia, nos llega en esta dirección una onda con un campo eléctrico perpendicular a la dirección de propagación, que es esta, y un campo magnético también perpendicular, y perpendicular uno al otro. Ese producto vectorial, os viene a decir que lo que aparece en las expresiones anteriores es directamente la aceleración y el seno del ángulo que forman, ella con la dirección donde se propaga. Y la densidad de potencia tiene ya esta forma, es un cuadrado del seno de ese ángulo y nos representa la capacidad de transferencia de potencia de esa onda. Aquí tenemos la aplicación a una carga que se está moviendo, que la podemos también transferir a una corriente, a la variación temporal de una corriente. Y si representamos esta función del seno, lo que encontramos es un diagrama que es muy conocido por la gente de antenas, en el estudio de las antenas, que es el diagrama de radiación del dipolo. El resumen de los parámetros es que la potencia radiada por la carga por dentro de un cono o por ángulo sólido es proporcional al cuadrado del seno, que el diagrama de radiación, que es la representación en el espacio, es el 8, el donut que habéis visto antes, que la potencia total radiada es proporcional al cuadrado de la aceleración y al valor de la carga, y este es un término importante porque la primera vez que fue encontrado fue al estudiar y a incorporar el electrón a el mundo electromagnético, cuando se descubre el electrón, y esto lo hace Larmor, y esta expresión es conocida como la fórmula de Larmor para el cálculo de la potencia radiada por un electrón en movimiento.